Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy os traemos tres noticias súper importantes. Estamos en la playa del Albir, en el municipio de Alfaz del Pi, en nuestra playa favorita de nuestro queridísimo municipio, un lugar idílico y casi paradisíaco incluso en los meses de invierno. Y estamos aquí para hablar con vosotros sobre tres noticias muy importantes. La primera será la otra cara de la moneda. Hablaremos de quién es la culpa. ¿Quién tiene razón? ¿Si las inmobiliarias o los inquilinos o los propietarios? ¿Quién debería cobrar la comisión? ¿Y qué es lo que realmente está pasando en muchos de los negocios de este tipo? Esto nunca os lo hemos contado y algunos de vosotros os sorprenderéis bastante de cómo funciona el asunto por aquí, porque no todo es tan malo como parece. La siguiente noticia va a ser sobre dónde en España hay más ocupas. Ya sé que hay mucha gente que teme este tipo de asuntos, algunos que no lo pueden comprender y muchos de los que vivimos aquí tampoco lo podemos comprender, he de decir, pero os vamos a comentar dónde los hay más, en qué zonas de España, por qué motivo y por qué es tan difícil echarlos, incluso si se llega a presentar una denuncia y se llega al juicio. Así que atentos a las noticias de hoy. Y la última noticia va a ser sobre una de las fechas más importantes para muchos de los que viven aquí de forma legal, los que están trabajando y los que obtienen diferentes tipos de ingresos. ¿Qué tipo de fecha es? Se llama la declaración de la renta anual, algo que muchos temen, algo para lo que muchos se preparan ya desde los primeros días de enero. Pero vamos a empezar con la primera noticia y es sobre la otra cara de la moneda. ¿Quién tiene razón en todo esto de cobrar comisiones a los inquilinos o a los propietarios? Los agentes inmobiliarios lo están haciendo mal, están intentando estafar a las personas. ¿Qué es lo que está pasando? Ya sabéis que con la nueva ley de la vivienda ha cambiado mucho el tema de las comisiones, quién las paga a la agencia inmobiliaria. Normalmente las agencias inmobiliarias, ¿qué hacen? Tienen en su posesión la vivienda que les ha dado el propietario para alquilarla a alguien. Hablamos de alquiler de largo plazo, ¿de acuerdo? Ahora mismo. ¿Qué pasa entonces? Pues la agencia normalmente no busca a los clientes, son los clientes, los posibles futuros inquilinos que buscan las propiedades y las encuentran, ya sea a través de la página web, en Idealista o cualquier otro portal, o en el escaparate o viniendo directamente a la inmobiliaria como tal. Después, cuando los inquilinos ven la propiedad, que es solo ir a enseñárselo, ven la propiedad, si les gusta, se entrega la documentación y se firma el contrato o se entrega la reserva y después se firma el contrato. Antes, el inquilino es el que pagaba la comisión de la agencia, supuestamente por encontrarles la vivienda, cuando realmente no tiene mucho sentido porque el inquilino es el que la encuentra. Simplemente viene para que le abran la puerta y le impriman las hojas de contrato y le den las llaves. Y ya está. No se hace nada más en estos casos. Con la nueva ley de la vivienda, todas aquellas viviendas inmuebles que están regidos por esa ley, por eso muchas veces veis, por ejemplo, si es un estudio, lo llaman loft para escapar de la ley de la vivienda, porque ahí esa palabra no está contemplada, o algún duplex o alguna otra palabra así que no está contemplada en la ley, la usan mucho. Si veis que algo se llama de forma diferente a lo que estáis acostumbrados, es por ese mismo motivo, para evadir esa ley y poder o cobrar comisión, porque entonces es legal, no está regido por la ley de la vivienda, o para poder subir los precios más, porque una vez más es legal, no está contemplado en la ley de la vivienda este tipo de propiedad. Mucha gente eso no lo entiende, no lo sabe, y no les culpo, es muy difícil de saberlo, hay que indagar mucho en esa ley para saber realmente cómo se debe de hacer, pero la gran mayoría de propiedades sí están incluidas en la ley de la vivienda. ¿Y qué pasa en estos casos? Nosotros, al buscar muchas propiedades para nuestros clientes, ya sea para compra o para alquileres, muchas veces tenemos que tratar con agencias inmobiliarias. Y cuando vamos a preguntar por una propiedad, la respuesta que obtenemos es algunos son muy buenas agencias, ¿vale? Son con los que nosotros normalmente trabajamos porque son agencias de confianza que hacen cosas de forma legal, que hacen cosas de forma justa para los inquilinos. Entonces, estupendísimo. Y estas agencias nos dicen abiertamente que al inquilino ya no se le cobra comisión, que la comisión la paga el propietario. Se acabó. ¿Vale? En este caso está todo bien. Pero hay otras agencias que dicen, no, no, y tenéis que pagar el mes de honorarios de la agencia. Cuando se les dice por qué motivo, porque esto ya no se debe de cobrar, la ley de vivienda no lo permite, exige cobrarlo al propietario,
dicen, pues perfecto, entonces no lo cojas, buscaremos a otras personas. Esto es lo que está pasando. Y de hecho, os voy a desvelar un secreto. Sabemos de agencias que anteriormente, antes de esa ley, estaban cobrando a propietarios y a los inquilinos a la vez. El doble de comisión estaban cobrando para ellos. Y nadie lo sabía. Propietario, obviamente, porque no tienes trato con él, y el inquilino, pues tampoco si la agencia no se lo dice, ¿cómo se va a enterar de eso? De ninguna manera. Pero antes cobraban hasta el 2 veces la comisión. Y ahora muchas agencias, de hecho he escuchado agencias de habla rusa, por ejemplo, en internet, es que hay vídeos de ellos y podéis verlo incluso vosotros si ponéis subtítulos, no sé si tendrán. Y es muy curioso, ¿por qué? Porque las agencias dicen, claro, ahora lo queremos cobrar a los propietarios, sabemos que esa es la ley, pero es que los propietarios se niegan. Los propietarios dicen, no pienso pagar la comisión a la agencia, cobrarla de donde queréis o no lo alquiláis y lo llevaré a otra agencia que lo hará, pero no pienso pagaros la comisión. Apañaros como os dé la gana, ¿vale? Eso es lo que dicen muchos de los propietarios. Entonces, claro, la agencia, ¿qué hace? ¿Cómo se justifica? Pues es que si no cobro la comisión, de algo tendré que vivir, voy a cerrar, entonces no me queda otra que cobrar la comisión a los inquilinos de nuevo. Y como hay tanta gente que está buscando el alquiler ahora mismo aquí en España, no puedes permitirte dejar escapar esa oportunidad, ¿vale? Tienes que conseguir esa vivienda si la quieres tener. No está, el gran problema es que la gente siente que no pueden negociar, que no pueden negarse a nada porque perderán derecho a esa propiedad, perderán la oportunidad de alquilarla, ¿vale? Y como es tan difícil, muchos dicen, vale, sí, lo pagaré. Y pagan esas dichosas comisiones a las agencias inmobiliarias, los inquilinos mismos, porque los propietarios se niegan. Así que no todo es culpa de las agencias. A veces los propietarios son los que obligan a hacer las cosas de esta forma porque se niegan rotundamente en cumplir con la ley. Encima, cuando se les paga un año por adelantado o medio año por adelantado, aún así no están de acuerdo. Por lo tanto, es una ley de doble filo, por eso decimos que es muy problemática, es una ley que trae muchas discusiones, es una ley que ha traído muchos problemas. Y además hay un gran problema también, que hay muchos propietarios descontentos porque cada vez más existen propiedades que tienen o una reforma completa de muy buena calidad o están totalmente renovadas, es que han dejado solo los tabiques, todo lo demás es nuevo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de propiedades, pues obviamente se van a alquilar por 1.000, 1.200, 1.500 euros o más, dependiendo de calidad y de qué tipo de propiedad es, de metros cuadrados, de su ubicación. Después hay otros propietarios que tienen las viviendas típicas, como típico español, ¿no? Que las viviendas sin reformar, con muebles antiguos, y claro, ellos ven que otras viviendas en su zona se alquilan por más de 1.000 euros y dicen, yo también quiero por 1.000, yo también quiero por 1.000, y no entienden que si no quieres hacer reformas a tu vivienda, no vas a poder alquilarla por este precio. Tienes que invertir algo de dinero para obtener algo a cambio. Lo mismo que con comisiones. Si no la van a pagar, las agencias inmobiliarias los sacan de algún lado, porque dejar su negocio sin negocio tampoco lo van a querer hacer. Así que la situación es muy complicada con esta nueva ley de la vivienda. Ojalá que venga algún otro partido y lo quite, porque no ha traído más que problemas y más que complicaciones y ha empeorado solamente la situación, sinceramente. De momento, al menos, esto ha sido el caso. Por lo tanto, no todo es tan fácil. Hay muchas complicaciones a la hora de alquilar una vivienda aquí en España. La siguiente noticia que os iba a compartir es dónde hay más ocupas. Ocupas es otro problema muy fuerte que está ligado a la vivienda y ha empeorado todavía más desde que se aprobó la ley de la vivienda. Sorpresa, sorpresa. Esto era de esperar. Para muchos de nosotros era algo que sabíamos que iba a pasar finalmente. Otros lo negaban, pero aquí estamos a día de hoy con la situación peor en la que nos encontrábamos antes de que se aprobara esta ley. ¿Qué pasa con los ocupas? Ya sabéis que ocupas son aquellas personas que se meten en propiedades de las que no tienen título ninguno, o sea que no son propietarios de estas propiedades ni tampoco tienen contrato de alquiler. Hay inquiocupas, nuevo término, que son gente que tienen un contrato de alquiler, que han estado pagando durante cierto tiempo su alquiler mensual, pero después por ciertos motivos o por ignorancia, porque les da la real gana o por motivos económicos duros, que se han quedado sin trabajo, etcétera, no están pagando el alquiler, pero se niegan en marcharse de esta casa. Entonces se convierten en inquiocupas. El resto de ocupas son gente que o a través de las mafias, a través de organizaciones o por su propia cuenta se meten en viviendas ajenas. Muchas veces son del banco, otras son de los que tienen propietarios reales, ¿vale? Personas reales.
y se niegan en irse de ahí hasta que no llegue el juicio y hasta que no les saquen de ahí. ¿Cuál es el problema? Mucha gente pensará, pues no pasa nada, yo pongo una denuncia con las fotos, con las cosas de que yo tengo el título, que no puedo entrar ahí, yo pongo denuncia, cojo un abogado y ya está, esperaré un año, pero en un año están fuera. Si todo fuera así, no existirían tantos ocupas. La denuncia no garantiza que os los van a sacar de vuestra propia casa. No solo es difícil sacarlos y encima si tienen hijos menores puede tardar 1, 2, 3 años el desahucio, sino que nadie os garantiza que al poner la denuncia los van a sacar de ahí. ¿Por qué creéis que hay tantas viviendas en Idealista, en Fotocasa, en muchas, incluso en las agencias? Hay muchas viviendas que ponen, se vende, ideal para inversión, oportunidad, vivienda con ocupas, no solo piso, casas también puede ser, vivienda con ocupas. ¿Por qué? Porque la gente se ha hartado de esperar y dicen, me lo quito del medio, que se coma el marrón otra persona, lo vendo mucho más barato para atraer a la gente y ya está, y me lo quito del medio, al menos saco algo de aquí. Y si lo han comprado hace mucho tiempo, pues la vivienda se ha revalorizado tanto que les cubrirá todos los gastos y encima saldrán en beneficio, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo que suele pasar. ¿Qué es lo que pasa? Por desgracia, la ley funciona así, la ley estaba hecha para otras cosas, para proteger a los menores y a las familias vulnerables, pero se ha usado en contra de todas esas familias, se ha usado para que prolifere pues, la ocupación en el país. En este caso, incluso si vais a denunciar, aparte de que tendréis que llevar todos los informes, tendréis que llevar justificantes como que no está cortada ni agua, ni luz, ni gas, que no se os ocurra cortárselo, porque entonces cuando vosotros perdéis, y si entráis en la vivienda e intentáis sacar vosotros mismos esos ocupas, hay algunas personas que han acabado en la cárcel por eso. Así es la ley, ¿vale? Es muy sorprendente, es incomprensible, es algo que parece surrealista, pero es como es aquí en España, por desgracia. Y cuando se trata de un juicio, cuando se analiza todo, vosotros, no aquella persona, ¿vale? Vosotros tenéis que demostrar de que estas personas que viven en vuestra casa sin justo título ni derecho a ello, realmente obtienen ingresos suficientes para poder permitirse un alquiler fuera. Realmente son personas solventes que tienen un trabajo, tienen ingresos estables, que realmente pueden vivir en un sitio fuera. Pero si esta gente logra identificarse como insolventes, es que no les van a echar, es que no les van a echar. Os vamos a contar dónde más hay ocupas en España. Sobre todo están en la zona de Barcelona, seguramente porque viene mucha gente. Obviamente hay organizaciones que pagan a la gente para que se meta en diferentes pisos y en casas, para después ganarse el dinero ellos extra. O son gente que ha emigrado aquí, que han venido en patera o que han emigrado, no han podido obtener papeles y por desgracia es lo único que pueden hacer para no quedarse en la calle. Pero normalmente suelen ser organizaciones, suelen ser gente que se especializa en ello, que han estudiado la propiedad durante mucho tiempo y saben que ahí no vive nadie ni va a venir nadie. Y sobre todo suelen ser cosas, propiedades de bancos, suelen ser viviendas que están vacías completamente en invierno por periodos largos de tiempo. Después de Barcelona, de todo alrededor de Barcelona, ¿vale? Después de ello sigue Andalucía. Es una zona con muchas viviendas que son más baratas de precio, es una zona donde también viene mucha inmigración, proliferan ese tipo de negocios, ¿no? De meterse en casas ajenas y me voy, pero si me pagas 5 o 10 mil euros. Gano dinero de estos, me voy de aquí, me meto en otra casa de ocupa y luego digo otra vez, ¿me das? ¿Cuántos miles de euros me puedes dar para que me vaya? No lo hagáis, por favor, porque es un estrés innecesario, es algo que hace mucha gente, pero vivir con ese miedo de que os pueden echar en cualquier momento, sobre todo con niños pequeños, es que intentad conseguir trabajo, intentad hacer las cosas de forma más legal posible si queréis empezar una buena vida aquí en España. No hagáis cosas así porque no va a traer nada bueno finalmente, creedme. Y la siguiente zona top 3, Barcelona, Andalucía y la zona de Valencia. No Comunidad Valenciana, sino que la provincia de Valencia como tal, por algún motivo. Esas son las top 3 con más ocupación. Y luego pues hay algunos pueblos donde podemos ver que hay más o menos ocupas. Pero estas 3 zonas estadísticamente de media tienen muchos más ocupas que cualquier otra parte de España. Y la última noticia que os iba a compartir es sobre la fecha, una de las más importantes, que se acerca poquito a poco. Y hay gente que ya empieza a prepararse para ello desde ya.
desde terminar las fiestas, los Reyes, a partir del 7 de enero empiezan a prepararse para esta fecha. ¿Qué es lo que es? Es la declaración de la renta anual, la temida declaración de la renta, ¿vale? Es algo que pasa todos los años y todos aquellos habitantes, los que viven aquí en España de forma legal, y los que trabajan y obtienen una cantidad de ingresos concreta, están obligados a hacer esa declaración. También aquellos que no están obligados la pueden hacer, pero si les sale a pagar, tendrán que pagar. Hay dos cosas que pueden salir. O puede salir a cero, entonces realmente no tiene sentido presentarla, o puede salir a devolver, lo que significa que Hacienda os va a devolver el dinero porque habéis tributado más IRPF del que os corresponde, o por lo contrario os saldrá a pagar. Eso significa que no habéis ingresado tanto IRPF como os correspondería según los ingresos que estáis mostrando en esa declaración y os tocará pagar un poco más y a veces bastante más. Así que cuidado con las cosas. Intentad hacerlo siempre a lo largo del año gradual porque luego os puede caer un susto de los buenos y de los bonitos. En este caso, este año se adelanta todavía más. El año pasado creo que fue el 11 de abril que empezamos a presentar la declaración de la renta y se puede hacer hasta 30 de junio o hasta el 1 de junio era, hasta el mes de junio. Se podía presentar. Primero empieza por vía telemática, después también presencial, por teléfono, etc. Este año se han adelantado a día 1 de abril. El 1 de abril ya se podrá empezar a presentar y muchos ya se están preparando, están calculando, mirando más o menos cuánto puede ser, si puede salir a devolver o al revés, para saber si tienen que ahorrar en la medida de lo posible algo más de dinero para hacer frente a esa declaración de la renta. Se puede presentar, lo que muchos de los que la hacen por primera vez no saben, es que puede saliros a devolver o a pagar el dinero a Hacienda, es que se puede hacer a través de vía telemática, si tenéis clave o certificado digital, se puede hacer presencial o por teléfono. A mí por teléfono no me gusta porque no tienen vuestros papeles a la vista y es bastante incómodo, la verdad, hacerlo de esa manera. Entonces, para mí es telemática, es lo mejor. Aparte de eso, se puede hacer o conjunta o por separado. Podéis hacer dos simulaciones. De hecho, Agencia Tributaria pronto habilitará en su página web un como borrador de declaración de la renta donde podéis poner todos vuestros datos, se vuelca todo, se pone todo y podéis ver más o menos cómo os sale más rentable la declaración o conjunta o por separado, ¿vale? En ciertos casos puede salir mejor una forma u otra. Entonces, es mejor siempre mirarlo y calcularlo con antelación antes de presentarla como tal. Aparte de eso, no la tienen que presentar todos, ¿vale? No todos tienen obligación de presentarla. El año pasado el límite era 14.000 euros para aquellos que tienen dos pagadores, siempre y cuando el segundo pagador os entregue menos de 1.500 euros, ¿vale? Que tengas un pagador principal y otro como que de vez en cuando algún trabajo extra o lo que sea, por una hora o un par de horas, menos de 1.500 euros. Entonces, era 14.000. Este año han subido el límite 15.000 euros si tenéis dos pagadores y el segundo no os ha pagado más de 1.500 euros. Y si ha pagado más de 1.500 euros, da igual el límite, lo tenéis que declarar sí o sí. Y si no tenéis dos pagadores, sino solamente un único pagador, por ejemplo, yo en mi caso sí que tengo varios pagadores y el límite no es este el que establece, sí o sí lo tengo que declarar siempre, pero hay gente que tiene un único pagador y en este caso el límite son 22.000 euros. Si ganáis menos de 22.000 euros al año y tenéis un único pagador, realmente no estaréis obligados a presentar la declaración de la renta. Por ejemplo, esto le pasa a personas que no están trabajando a jornada entera, sino a 6 horas diarias, por ejemplo, y trabajan en un solo hotel y no se van al paro. Entonces, en todo el año, no cogen el paro como tal, porque el paro también se considera como segundo pagador, tenéis que saberlo. Hoy no os vamos a dar todos los datos como tal, pero os vamos a dar algunas claves para que lo entendáis mejor. Si queréis un vídeo completo sobre las declaraciones de la renta, os lo podemos hacer aquí en el canal, sobre todo para aquellos que lo harán por primera vez. Simplemente dejádnoslo aquí en comentarios y si hay bastantes peticiones, nosotros prepararemos este vídeo antes de que llegue la temida declaración de la renta. Y aparte de eso, una vez que lo rellenéis, se puede directamente enviar o saldrá automáticamente si tenéis que pagar o os lo tienen que devolver. Podéis pagarlo al momento o domiciliarlo a través de la cuenta. O bien podéis prorratearlo, hacer en varios pagos si el importe es bastante grande. Solicitar fraccionamiento, ¿de acuerdo? Eso también se puede llegar a hacer. Y se os saldrá devolver si lo habéis hecho muy pronto, muy temprano en abril. Incluso puede ser que en un mes o dos ya os hagan la devolución.
pero si lo habéis hecho hacia el final, hasta que no se termine todo el proceso, igual un mes, 2, 3, hay gente que espera 6 meses, pero no es lo habitual. Suelen hacer la devolución bastante antes, siempre y cuando esté todo bien y presentado de forma correcta. Así son las noticias hasta el día de hoy. Espero que os haya resultado informativo e interesante. Gracias por estar con nosotros hoy aquí y nos vemos en el siguiente vídeo el miércoles aquí en el canal. Y nos vamos a Alicante. Adiós.